Él era un nazi, un oportunista, un hombre sin escrúpulos. Pero cuando vio la brutalidad del Holocausto, algo cambió para siempre. Utilizó su corrupción, su dinero y su inteligencia para salvar más de 1.200 vidas. Esta es la historia de Oskar Schindler, el hombre que eligió la vida. Capítulo 1. Orígenes y juventud, 1908-1935. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en Świętów, en Moravia, una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro. Creció en una familia católica de clase media, de origen alemán, en una región donde diferentes culturas convivían, pero donde las identidades étnicas eran fuertes. Desde temprana edad, Schindler se identificaba profundamente con el mundo germánico, hablaba alemán y se veía a sí mismo como parte de ese universo cultural. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el viejo imperio se desmoronó y su ciudad natal entró a formar parte de la recién formada Checoslovaquia. A partir de ese momento, Schindler pasó a vivir como un alemán étnico dentro de un estado eslavo, una condición que tendría peso en su trayectoria futura. En la juventud, Oskar no se destacó por grandes virtudes o talentos excepcionales. Era sociable, amante de fiestas, bebidas y aventuras amorosas. En 1928, se casó con Emily Pelzel, pero mantuvo una vida inestable en el trabajo y en las finanzas. A lo largo de la década de 1930, saltó entre empleos y demostró poco compromiso con cualquier carrera sólida. Capítulo 2. Aproximación al nazismo y actividades de espionaje, 1935-1939. Fue durante este periodo que Schindler comenzó a acercarse a movimientos nacionalistas alemanes. En 1935, se afilió al Partido Alemán de los Sudetes, organización pronazi que crecía rápidamente entre los alemanes étnicos de Checoslovaquia. Poco después dio un paso aún más decisivo. Se convirtió en agente de la Abwehr, el servicio secreto militar de Alemania. Su papel en la inteligencia alemana lo colocó dentro de la maquinaria nazi, antes incluso del inicio de la guerra. En 1938, Schindler fue arrestado en su tierra natal por traición, acusado por los checos de colaborar con los alemanes. Pero su detención duró poco. Con la firma del Acuerdo de Múnich y la subsecuente anexión de los Sudetes por el régimen de Hitler, Schindler fue liberado como aliado de los ocupantes. En febrero de 1939, su afiliación al partido nazi fue oficializada, consolidando su vinculación política con el Reich. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Schindler se mudó a Cracovia con un único objetivo: enriquecerse rápidamente. Llegó como oportunista de guerra, explotando las políticas de confiscación y arianización impuestas por los nazis. En este proceso asumió fábricas que pertenecían anteriormente a familias judías, incluyendo la Rekord Elite, una productora de utensilios esmaltados. La rebautizó como Deutsche E-Mail-Warenfabrik, o simplemente Emalia. Capítulo 3. Llegada a Cracovia y oportunismo de guerra, 1939-1941. En los primeros meses, Schindler era fiel a la imagen que lo acompañaría durante décadas: un empresario ambicioso, calculador, carismático e interesado únicamente en dinero, lujo y diversión. Empleaba principalmente trabajadores polacos no judíos y administraba sus negocios con la ayuda de figuras experimentadas, como Abraham Bankier, un judío que había sido copropietario de la fábrica original. Sin embargo, las circunstancias de la ocupación nazi comenzaron a volverse cada vez más brutales. Entre 1941 y 1942, los nazis intensificaron las deportaciones y endurecieron las condiciones de vida en el gueto de Cracovia. Fue durante este periodo que Schindler comenzó a emplear trabajadores judíos de la región, inicialmente por razones económicas. La mano de obra esclava era más barata, pero progresivamente impulsado por algo que trascendía la ganancia. Capítulo 4. El primer gran acto de intervención, junio de 1942. En el verano de 1942, un evento marcante ocurrió.
14 judíos que trabajaban en la Emalia, incluyendo a Abraham Banquier, fueron seleccionados por los nazis para deportación. Schindler, en ese momento, intervino personalmente, utilizó su influencia, sus contactos y probablemente sobornos para impedir que fueran llevados. Este acto, aparentemente pequeño, fue crucial. Schindler casi con certeza salvó sus vidas en ese día. Y, más importante aún, fue el punto de inflexión en su conciencia. A partir de entonces, Schindler comenzó a establecer contactos con redes judías de rescate. A finales de 1942, comenzó a colaborar con el Comité de Socorro y Rescate, una organización de ayuda judía con sede en Budapest, Hungría. Se convirtió en mensajero transportando dinero, cartas e información crucial para prisioneros judíos. En noviembre de 1943, viajó a Budapest para proporcionar al comité información detallada sobre las masacres en masa que estaban ocurriendo en la Polonia ocupada por los alemanes. Schindler estaba, en ese momento, arriesgando su vida al hacer esto. Capítulo 5. El punto de ruptura. La liquidación del gueto de Cracovia. Marzo de 1943. Pero el punto de ruptura definitivo llegó el 13 de marzo de 1943, cuando los nazis ejecutaron la liquidación del gueto de Cracovia. En ese día terrible, los alemanes separaron a los prisioneros en dos grupos. Aquellos considerados aptos para el trabajo fueron transportados al campo de trabajo forzado de Plaszow. Todos los demás, miles de personas, fueron asesinados en las calles o enviados directamente al campo de muerte de Auschwitz-Birkenau. Presenciar esta brutalidad transformó a Schindler de una manera que ninguna filosofía o religión había logrado. Vio con sus propios ojos de qué era capaz el régimen nazi. Y, en ese momento, algo en su carácter cambió. No completamente. Schindler continuaría siendo el hombre ambicioso y corrupto que siempre fue, pero ahora su ambición y su corrupción serían canalizadas hacia un propósito diferente: salvar vidas. Durante la liquidación del gueto, Schindler tomó una acción inmediata. Instruyó a sus trabajadores judíos a permanecer en la fábrica durante la noche, lejos de las calles donde los nazis ejecutaban sus masacres. Como resultado, sus empleados sobrevivieron a ese día de horror. Posteriormente, los prisioneros que trabajaban en la Emalia fueron transferidos del gueto destruido al campo de concentración de Plaszow, en las proximidades de Cracovia. Capítulo 6. Plaszow, la amistad con Amon Goth, 1943-1944. Plaszow era un lugar de terror absoluto. El campo era comandado por Amon Goth, un oficial de las SS conocido por su crueldad sádica y despiadada. Goth frecuentemente disparaba a los prisioneros desde la terraza de su mansión por diversión. Realizaba ejecuciones arbitrarias. Era un hombre que encarnaba lo peor del régimen nazi, pero Schindler, con su inteligencia y su carisma, hizo algo extraordinario. Se convirtió en amigo de Amon Goth. Asistía a sus fiestas, bebía con él, conversaba, establecía una relación personal, y a través de esta amistad, utilizaba sobornos, alcohol, dinero, regalos, para conseguir favores. Schindler lograba convencer a Goth para permitir que sus trabajadores judíos fueran tratados con relativa humanidad dentro de las circunstancias deshumanas del campo. En algún momento de 1943, Schindler convenció a Goth para permitir que los prisioneros judíos que trabajaban para él vivieran a tiempo completo fuera de Plaszow, en un subcampo ubicado en el terreno de la fábrica Emalia. Este subcampo, llamado Zawodzie, tenía condiciones mucho mejores que el campo principal. Schindler y otro empresario austriaco llamado Julius Madrich lograban obtener alimentos extras en el mercado clandestino y los distribuían entre los prisioneros. Capítulo 7. La fábrica de armamentos y los datos falsificados. 1943-1944. Para justificar la existencia continua de su empresa a los ojos de las autoridades nazis, Schindler agregó una división de fabricación de armamentos a la Emalia. Alegaba que sus trabajadores judíos eran operarios calificados, esenciales para el esfuerzo de guerra alemán. En realidad,
La mayoría de ellos no eran calificados en absoluto, y aquellos que trabajaban en la fábrica de armamentos producían muy poco. Pero Schindler tenía un plan. Con la ayuda de 2 prisioneros judíos extraordinarios, Itzhak Stern y Mitek Pemper, Schindler creó datos de producción completamente falsos. Documentos fraudulentos que presentaban números de producción impresionantes para engañar a las autoridades nazis. Este fraude era necesario para evitar que las SS cerraran el campamento y enviaran a todos los prisioneros a la muerte. Las autoridades alemanas comenzaron a sospechar de Schindler. Había rumores de que estaba proporcionando ayuda no autorizada a los judíos, de que estaba cometiendo corrupción. Las SS lo arrestaron por 3 ocasiones, pero en cada ocasión no lograron obtener pruebas suficientes para condenarlo. Schindler era demasiado cuidadoso, demasiado inteligente. Sabía cómo navegar por el sistema burocrático nazi, cómo explotar sus contradicciones, cómo utilizar la propia codicia de los oficiales en su contra. Capítulo 8. El colapso de Plaszow y la evacuación. Verano de 1944. Conforme 1944 avanzaba, la situación en Polonia se volvía cada vez más desesperada para los nazis. El ejército rojo soviético avanzaba rápidamente desde el este, acercándose a Cracovia. Las autoridades alemanas comenzaron a evacuar prisioneros de Plaszow y de sus subcampos. Cientos de prisioneros judíos fueron retirados de la protección de Schindler y enviados de vuelta a Plaszow, donde fueron colocados en vagones de carga superpoblados y transportados al campo de concentración de Mauthausen. Schindler intentó ayudarlos hasta el último momento. Soborna a Gott y a los guardias de las SS para que dieran agua a los prisioneros en la estación de Plaszow y durante el viaje a Mauthausen. Pero, una vez que el tren partió, Schindler no pudo hacer nada más por esas personas. Sin embargo, Schindler tenía un plan aún más ambicioso. En octubre de 1944, obtuvo autorización de las autoridades nazis para transferir su fábrica de armamentos a la ciudad de Brünnlitz, en la región de los Sudetes, en Moravia, su tierra natal. Esta transferencia sería crucial para salvar miles de vidas. Capítulo 9. La lista de Schindler. Creación y significado. Octubre de 1944. Un asistente de Schindler, trabajando en colaboración con él, elaboró varias versiones de una lista con los nombres de aproximadamente 1.200 prisioneros judíos que serían transferidos de Plaszow a la nueva fábrica en Brünnlitz. Estas listas fueron preparadas por Marcel Goldberg, un prisionero judío que trabajaba como escribiente para las SS en el campo principal de Plaszow. Es importante aclarar un punto histórico. Oskar Schindler no elaboró personalmente la famosa lista de Schindler. Las listas fueron preparadas por Goldberg, quien incluyó en ellas trabajadores de las fábricas de Schindler y Madridsk, así como sus familiares, y también algunos prisioneros judíos de renombre y sus familias. Algunos prisioneros sobornaron a Goldberg para ser incluidos. Otros simplemente tuvieron suerte. La mayoría de las personas transferidas de Plaszow a Brünnlitz nunca habían trabajado para Oskar Schindler, y él no las conocía personalmente. Pero aunque Schindler no creó las listas, su fábrica en Brünnlitz fue el destino final, el lugar de salvación. Y en ese contexto, las listas se convirtieron en conocidas colectivamente como la lista de Schindler, un símbolo de sus esfuerzos de rescate. Capítulo 10. El transporte caótico a Brünnlitz, otoño de 1944. La transferencia de prisioneros de Plaszow a Brünnlitz fue caótica y peligrosa. Los prisioneros fueron temporalmente removidos de la supervisión de Schindler durante el transporte, y él no pudo protegerlos. Los hombres fueron transferidos a través de Gross-Rosen, un campo de concentración intermedio, y llegaron a Brünnlitz algunos días después. Pero las mujeres tuvieron un destino diferente y mucho más aterrador. Las prisioneras fueron transferidas a través de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de muerte del Holocausto. Allí, estuvieron detenidas por 3 semanas completas en condiciones de horror absoluto. Una mujer anciana contrajo tifus y murió. Las prisioneras vivieron cada día temiendo ser seleccionadas para la cámara de gas, pero de alguna manera,
lograron sobrevivir. Es probable que Schindler haya intervenido a través de un mensajero para asegurar su liberación, aunque, contrariamente a lo que la película de Spielberg sugiere, él no fue personalmente a Auschwitz. Las mujeres llegaron al campo de Brunlitz a mediados de noviembre de 1944. Y en ese momento, comenzó la fase más crucial de los esfuerzos de rescate de Oskar Schindler. Capítulo 11. Brunlitz. La fase final del rescate. Octubre 1944, mayo 1945. La fábrica de Brunlitz fue oficialmente designada como un subcampo del campo de concentración Gross-Rosen. Era administrada por un comandante de las SS y custodiada por miembros de esas tropas. Schindler vivía con miedo constante de que el comandante decidiera destruir el campo y asesinar a todos los prisioneros judíos. Para protegerlos, Oskar y su esposa Emily pasaron a vivir en un apartamento en el lugar, manteniendo vigilancia continua. La fábrica de Brunlitz fue clasificada como una fábrica de armamentos, una designación esencial para su existencia continua. Pero en realidad, produjo solo un único vagón de municiones en casi 8 meses de funcionamiento. Schindler justificaba su existencia ante las autoridades alemanas mediante la presentación de datos falsos de producción, creados con la ayuda de Itzhak Stern y Mitek Pemper. Durante estos meses finales de la guerra, Schindler y su esposa Emily se dedicaron enteramente a la protección de los prisioneros. Emily ayudó a Oskar a obtener alimentos y medicinas escasos, pagando por ellos con sus propios recursos. Este fue el primer papel verdaderamente relevante de Emily en los esfuerzos de rescate de su marido. Habitantes locales también ayudaban secretamente, proporcionando comida a los prisioneros. Cuando otros prisioneros llegaban a la región, transferidos de campos que estaban siendo evacuados, los Schindlers decidían cuidarlos en Brunlitz. En total, 3 transportes de prisioneros de otros campos llegaron a la fábrica. Los Schindlers los llevaban dentro del campamento proporcionándoles atención médica y alimentación. El 18 de abril de 1945, una lista de prisioneros de Brunlitz contenía 1.098 nombres, 801 hombres y 297 mujeres. Esta lista, que incluía tanto los nombres de los judíos transferidos de Plaszow como los de los recién llegados, es frecuentemente considerada como siendo la lista de Schindler en su forma final. Capítulo 12. La liberación y el adiós. Mayo de 1945. Conforme la guerra se aproximaba al fin, la situación se volvía cada vez más desesperada. Los soviéticos avanzaban rápidamente. Las SS se volvían cada vez más nerviosas e impredecibles. Schindler sabía que, si los nazis decidían, podrían simplemente ejecutar a todos los prisioneros y desaparecer. Necesitaba hacer algo extraordinario para garantizar la sobrevivencia de todos. Schindler utilizó toda su fortuna, toda la riqueza que había acumulado a través de sus negocios de guerra, para sobornar a oficiales de las SS, para obtener alimentos, para crear una ilusión de importancia militar que justificara la existencia del campamento. Estaba literalmente gastando su fortuna para salvar vidas. En mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba, Schindler sabía que el fin estaba próximo. Los prisioneros judíos, reconociendo lo que él había hecho por ellos, se reunieron y le dieron un anillo de oro, hecho con oro que había sido extraído de los dientes de prisioneros muertos, y una declaración firmada, atestiguando sus esfuerzos para salvarlos. Oskar y Emily Schindler dejaron Brunlitz el 9 de mayo de 1945, poco antes de que las tropas soviéticas llegaran al campo. Huyeron hacia el oeste, temiendo caer en manos de los soviéticos. Dejaron atrás aproximadamente 1.200 prisioneros judíos vivos, personas que sin Schindler habrían muerto en Auschwitz, en Mauthausen o en cualquiera de los innumerables campos de muerte del Holocausto. Capítulo 13. La vida después de la guerra. 1945-1974. Tras la Segunda Guerra Mundial, la vida de Oskar Schindler se derrumbó. Ni él ni su esposa pudieron regresar a Checoslovaquia. Su pasado como espía alemán lo convirtió en criminal a los ojos del gobierno checo,
y su origen germano lo hizo indeseado en un país que expulsaba a la población alemana. Durante varios años, los Schindler vivieron en Ratisbona, en la zona de ocupación americana, enfrentando una pobreza creciente. Oskar solicitó ayuda económica a sus antiguos trabajadores judíos y al Joint Committee, alegando haber gastado casi $1 millón de la época para salvar vidas durante la guerra. Também pediu indenizações ao governo da Alemanha Ocidental, mas quase sempre foi rejeitado. En 1949, emigró con Emilia a Argentina en busca de un nuevo comienzo, pero fracasó en los negocios y acumuló deudas. En 1957, regresó solo a Alemania, separado de Emily, aunque nunca divorciados, y vivió modestamente gracias a la ayuda de los Schindler-Juden, quienes prometieron contribuir con un día de salario al año para apoyarlo. En 1962, Yad Vashem reconoció a Oskar Schindler como justo entre las naciones, un honor inicialmente polémico, pero finalmente concedido. Schindler murió en 1974, a los 66 años, casi olvidado. Sin embargo, sus sobrevivientes llevaron sus restos a Israel, donde fue enterrado en Jerusalén con la inscripción «El inolvidable salvador de 1,200 judíos perseguidos». Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte y activa las notificaciones para más documentales que honran la memoria histórica. Porque recordar es resistir.